el tema no es menor. El tema sobre los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, como dicen algunos, 2030, insisto, no es un asunto que no merezca. Si bien el día de hoy vamos a ver el tema relacionado con el cumplimiento o hacia el cumplimiento, tenemos elementos que se han presentado, como la pandemia actual, que pueden repercutir en el progreso, en el avance para el logro de estos objetivos. No olvidar que fue en septiembre de 2015 cuando se pusieron de acuerdo los 193 estados que integran la Organización de las Naciones Unidas para establecer lo que llamaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ya sabemos también consta de 17 grandes objetivos, todos ellos importantes, todos. No los voy a mencionar porque han sido motivo de análisis. Hace unos días, antier, terminaron aquí los directivos del CEDERSA un curso sobre el tema, ¿verdad? Pero es más importante, creo yo, lo que se refiere al seguimiento. ¿Hasta dónde hemos avanzado en el cumplimiento de los objetivos? Fueron 15 años los que nos fijamos como meta. Ya faltan 10, ¿verdad? Ya faltan 10 y con los acontecimientos inesperados que hemos tenido, posiblemente, espero que no, se conviertan en más años desde los 10. No quiero especular, no es mi tema. En fin, pero quiero solamente subrayar la importancia que a partir de este año la Cámara de Diputados dará al tema, ¿verdad? Al tema de los objetivos del desarrollo. No olvidemos que nosotros también tenemos un seguimiento a través del presupuesto de egresos de la Federación. Como sabemos, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que es, digamos, la base fundamental para las políticas públicas de la actual administración. A partir de ahí vienen los programas sectoriales. Y luego el aterrizaje definitivo, donde se concretan ya las políticas públicas, que es el presupuesto de egresos de la Federación. En 2020 tenemos una alineación del presupuesto de egresos de la Federación a través de los programas presupuestarios con los objetivos, con el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. De manera que hay la voluntad de apoyar, de hacer y de concretar logro de estos objetivos. Y hay en el presupuesto de egresos una alineación, programas presupuestarios que están ligados hacia el logro de cada uno de estos objetivos. Habrá algunos objetivos más importantes que otros, quizá, perdón, el número dos que se refiere a la alimentación sea fundamental, sea muy importante, pero todos son indispensables. De tal forma que le damos una bienvenida al doctor Ruy López Ridaura, que nos hablará de la alimentación sana para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. Él viene del SENAPRESE, ¿verdad?, que es el organismo especializado en nutrición y en alimentación. Vamos a darle la palabra al doctor Ruy López
Riudables, a quien nos complace tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctor Ruy López Ridaura. Morton, adelante. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Morton por la invitación y por la introducción. Al maestro Gildardo, José Gildardo, gracias por la invitación. Creo que la oportunidad que nos dan para poder en estos foros tener este diálogo con la Cámara y con las diferentes comisiones es una de las tareas fundamentales también de este gobierno para mover una serie de agendas legislativas que se requieren en muchos campos y definitivamente en de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, yo no sé, ¿puedo compartir pantalla mi presentación? Adelante. Adelante. Voy a ver. A ver, espérenme tantito. ¿La ven ahí? Sí, correcto. Perfecto. No, pues muchas gracias nuevamente. Entonces, en los próximos minutos voy a presentar el tema que bien tuvieron a incluir en esta agenda, y principalmente es el trabajo que hemos estado realizando desde el gobierno federal en este grupo intersecretarial que se ha ido mencionando en varios foros, que es el GISAMAC, y mucho del trabajo que estamos presentando es un poco la justificación de cómo esta nueva política hacia varios de los problemas, tanto de salud, de alimentación, de medio ambiente y de competitividad, se pueden abordar desde una perspectiva de enfoque en el sistema agroalimentario, más que de manera posiblemente parcial y menos articulada, que sería abordar cada uno de los problemas desde cada uno de los sectores. Entonces, digo, como ya lo mencionaron, claramente pues, la alimentación impacta no solamente pues, claramente en el objetivo 2, sino en gran parte de los objetivos, y especialmente interesados en el componente de salud, donde el componente o el determinante de alimentación para los problemas principales que tenemos en nuestra población es evidente. Es en ese sentido que nos gusta hablar del proceso de la mala nutrición como un espectro que va desde los problemas claros de desnutrición, donde aún también tenemos, y como mostraré en las siguientes diapositivas, indicadores claros de que aún persiste en ciertas poblaciones, y especialmente las poblaciones más pobres con índices muy altos de desnutrición. Pero en el otro espectro es el problema también de la mala nutrición, pero caracterizado por un exceso de calorías y un exceso de peso, lo que condiciona una serie de enfermedades crónicas que al día de hoy son el principal causa de mortalidad prematura y de discapacidad en la población. Nos gusta hablar de esta doble carga de la mala nutrición en México para poder entender que si nos enfocamos, o cualquier política pública que se pudiese enfocar solamente en alguno de los espectros, es probable, como ha sucedido y hay bastante evidencia de esto, que se descuide, y no solamente se descuide, sino empeore el otro componente. Entonces, por eso, el abordar esto desde un concepto de la doble carga de la mala nutrición creemos que es fundamental. Y aquí algunos datos que reflejan el problema desde cada una de las dos perspectivas. El sobrepeso y obesidad, claramente en las últimas encuestas hemos encontrado una prevalencia cada vez mayor, cada vez más creciente de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Sobrepeso y obesidad, solamente para ponerlo en contexto,
hay una serie de indicadores, algunos cambian de acuerdo a la edad, pero que lo que están tratando es de definir qué tanto peso por dada la talla o dada la edad tiene un individuo, y dependiendo de la magnitud puede ser clasificado como sobrepeso o en un grado mayor como obesidad. Y ambos problemas, tanto sobrepeso como obesidad, se han asociado a enfermedades crónicas y por lo tanto es importante el siempre caracterizar a la población con este peso no saludable, y es la combinación de sobrepeso y obesidad. Y como podemos ver, las prevalencias en cada uno de los grupos etarios pues es muy importante. Tal vez el más evidente es en la población adulta, donde tenemos prácticamente 3/4 partes de la población con peso no saludable, o sea, cada vez es más raro tener personas con peso saludable, pero también en la población adolescente, en los niños escolares y aún en los niños, niños y niñas en los primeros años de vida, tenemos ya prevalencias evidentes de casi 10% de problemas de sobrepeso o obesidad. En algún momento, en los últimos años, esta diferencia que antes se observaba, donde se veía las poblaciones con mayor sobrepeso o obesidad en las poblaciones urbanas, cada vez es una diferencia menor, y la tendencia de los últimos años en las prevalencias de peso no saludable en localidades rurales cada vez es más evidentes, y aún también en estos grupos de niveles socioeconómicos muy bajos. El último reporte que hizo la OCDE evidenció un problema que se ha venido modelando y estimando en diferentes estudios, que es la pérdida de años debido al sobrepeso o obesidad. Y esto es un hallazgo, digo, es un drama, en el sentido de que se ha evidenciado que generaciones posteriores a la nuestra pudieran tener una esperanza de vida menor que la que tenemos ahora, y eso nunca en la historia de la humanidad se había visto. En general, siempre las generaciones futuras han tenido incrementos en sus esperanzas de vida, y es problema que por el problema de obesidad, tal vez otros factores, pero obesidad en un componente muy importante, pueda reducir las esperanzas de vida de las generaciones futuras. Ahora, el gasto que causa sobrepeso o obesidad es muy importante, casi hasta el 9% del gasto en salud lo representa, y el impacto que puede tener en el Producto Interno Bruto el sobrepeso o obesidad por el gasto que ocasiona puede llegar, y se ha calculado por este mismo reporte de la OCDE, hasta en un 5.3% del PIB. Ahora, no solamente el problema de obesidad como tal, sino también hay que reconocer que la obesidad es el principal factor de riesgo para diabetes, para hipertensión, para enfermedad cardiovascular, y se ha estimado que 3/4 partes de la mortalidad, especialmente la mortalidad prematura, está asociada a obesidad. Ahora, en el otro espectro está la desnutrición, y también en la última encuesta del 2018 se evidenció que casi 22% de los hogares tienen algún grado de inseguridad alimentaria moderada o severa. Y esto es aún peor en las zonas rurales, y también tenemos una alta prevalencia de anemia y deficiencia de micronutrientes en niños y en mujeres embarazadas y en mujeres en edad reproductiva. Esta gráfica que muestro es también la evolución que hemos tenido de las encuestas de un dato, de un indicador que utilizamos de desnutrición crónica en niños y niñas de menores de 5 años, donde se puede ver que aunque ha habido un progreso en los últimos años, de la encuesta del 88 a la del 2012, aunque también, digo, ya no grafiqué la del 2018, pero más o menos es parecida, y tal vez un poco aumentando en el 2000 de los últimos quintiles, pero podemos ver que sí ha habido un progreso, ha habido una disminución de esta prevalencia, pero si comparamos el quintil quinto y el primero, aún vemos una gran inequidad, en donde en el primer quintil tenemos hasta 25% de prevalencia de desnutrición crónica, y en el último quintil 8% de prevalencia. Y el problema de obesidad también pues, ha ido creciendo claramente en las últimas encuestas, tanto en hombres como en mujeres, y especialmente, como ya había mencionado, en las poblaciones rurales. La estrategia que se implementó en el sexenio pasado, una estrategia nacional para la prevención, control de sobrepeso, obesidad y diabetes,
tuvo muchos avances y creo que tiene y tuvo muchos logros y dividió su política en políticas o intervenciones más enfocadas en la salud pública, en atención médica y en regulación sanitaria. Sin embargo, mucho de lo que pasó en esta estrategia fue que se centró en un problema casi mucho más medicalizado, sin realmente influir o atacar los problemas estructurales que causan la mala nutrición, que son estos ambientes obesigénicos que promueven estilos de vida poco saludables y por lo tanto una ingesta excesiva de calorías o de micronutrientes que causan estos problemas de salud que ya hemos comentado. En ese sentido, en la estrategia que estamos planteando de una alimentación sana, hemos querido cubrir una serie de aspectos que están más enfocados al ambiente alimentario, a la modificación del ambiente alimentario, y por eso creemos que la aprobación de este etiquetado claro de advertencia que se logró el año pasado con una norma que se trabajó y que está pronta a implementarse en octubre, es un aspecto clave, no solamente para la información que se le pueda dar de manera inmediata al consumidor, sino también que permita el utilizarlo como una herramienta regulatoria de los diferentes ambientes escolares, ambientes laborales, donde alimentos procesados o ultraprocesados o con exceso de calorías o de exceso de sodio, exceso de grasa y los diferentes octágonos que se han propuesto en la norma o que se van a implementar, puedan ser una herramienta de regulación que modifique los entornos en los que se mueven los individuos. Es claro que la alimentación o la forma en que deciden los individuos alimentarse no es una decisión personal, y el tratar de enfocar una estrategia en solamente comunicar y decir esto es bueno y esto es malo sin modificar el ambiente o el entorno en el que se mueven los individuos, difícilmente vamos a hacer que las personas modifiquen, ¿no? Si cada vez es más difícil, el acceso a los alimentos saludables es más difícil, es más costoso, es más lejano, le damos muy pocas oportunidades a la población para que tome decisiones o modifique su alimentación cada vez hacia una alimentación saludable. Pero claramente otros componentes de la estrategia, tales como una campaña que también ya se inició y hemos articulado con diferentes componentes del sector, también va a ser muy importante. Y un componente también claro de esta alimentación sana es la articulación de cadenas cortas agroalimentarias. Estamos convencidos que uno de los problemas del acceso a alimentos frescos son cadenas de producción y de consumo muy largas que van desde el productor hasta el consumo, pasando por varios intermediarios. Y esto hace que en general nuestro acceso a alimentos frescos y más saludables esté mucho más limitado. Si podemos disminuir estas cadenas agroalimentarias para acercar al productor primario con el consumidor, este acceso a alimentos saludables puede ser cada vez más claro. También estamos trabajando en un lineamiento de expendio de alimentos y bebidas en escuelas, aunque ya se había trabajado y se tienen lineamientos. Lo que ha pasado es que aún y en las supervisiones que se han hecho, pues muchas escuelas no cumplen con estos lineamientos y estamos fortaleciendo, pero también asegurando que exista agua potable, por ejemplo, en las escuelas y en el entorno escolar es donde estamos también trabajando activamente, ¿no? También se trabajó con el DIF en un cambio de los desayunos escolares, de los desayunos fríos, que en general tenían más posibilidad de tener alimentos ultraprocesados, a desayunos calientes, donde el DIF ha hecho un esfuerzo muy importante para poder cada vez más en estos desayunos escolares tener alimentos cada vez más saludables. Una parte también importante en la que estamos aquí trabajando últimamente es también no solamente en la adecuación de la regulación de la publicidad de acuerdo a la norma, sino también ser mucho más claro y con una mayor intensificación de la publicidad dirigida a la población infantil de estos alimentos de baja calidad nutricional y alto contenido calórico. Y una de las estrategias en las que también nos gustaría trabajar, y estamos trabajando también con diferentes grupos en la Cámara Legislativa, es la actualización del impuesto del IEPS a las bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad energética, que
hubo evidencia de que fue exitoso, pero también hay evidencia de que el incremento fue poco y ya el efecto que ha tenido en la disminución del consumo, pues cada vez ha sido menor. Entonces, creemos que la política fiscal de incrementar el costo de los alimentos poco saludables o no saludables también es una de las herramientas que se ha demostrado en varios lugares del mundo e impacto en la modificación de las dietas de la población. Ahora, ¿cómo vemos el sistema agroalimentario? El sistema agroalimentario definitivamente está impactando no solamente en el problema, tenemos un sistema alimentario que no promueve la seguridad alimentaria también en las sociedades más campesinas, más de mayor ingresos y de mayor ruralidad, y por eso creemos que también el abordaje del sistema puede hacer que también o tenga y tiene objetivos claros de impacto también en la seguridad alimentaria de la población. Es por eso que vemos este sistema, este es un sistema agroalimentario, digo, hay varios esquemas del sistema agroalimentario, pero lo que hay que entender es que este es un sistema que va desde la producción hasta el consumo por varios de los pasos, tanto en la cadena de abastecimiento, en la forma en que se guarda, en la forma en que se disminuye, que también es una de las prioridades, el disminuir de manera contundente el desperdicio de alimentos, que es una parte muy importante. Pero también lo que nos importa de este sistema agroalimentario, y por eso hemos hablado de un sistema agroalimentario que cada vez sea más justo, saludable y sustentable, es precisamente también el impacto ambiental que tiene el sistema alimentario. El sistema alimentario produce una parte o contribuye de una manera muy importante a la contaminación del planeta y definitivamente el impulsar formas de producción cada vez más amigables con el ambiente, con el planeta, también es una de las prioridades de esta transformación. Hemos dirigido mucho de este esfuerzo, también empezó con un esfuerzo internacional que promovió una comisión dirigida por Lancet, que se llamó la comisión de Eat Lancet, que justo lo que buscó es la posibilidad de tener indicadores de dietas no solamente saludables para el humano, sino también saludables para el planeta. Y obviamente son dietas que tienen una contribución mucho más importante en general de frutas y verduras, y la parte de proteínas de origen animal cada vez se reduce menos, y eso es parte de lo que tenemos que buscar, la forma en cómo adaptar esas recomendaciones internacionales a una realidad en nuestro país, y eso es lo que estamos trabajando dentro del GISAMAC. Muchas otras, o sea, en este abordaje de una política agroalimentaria con el enfoque en bienestar para reducir estos componentes, pues implica varias de las iniciativas que estamos trabajando en el grupo de GISAMAC, desde la producción hasta el comportamiento también de los consumidores, y una parte muy importante es el ambiente alimentario, es este ambiente que está promoviendo dietas poco saludables, en las que tenemos que ser mucho más contundentes en la regulación y modificación de estos entornos. Entonces, así como también en un documento, que es un documento que ha coordinado la FAO, el Grupo de Seguridad Alimentaria, pues han puesto este marco conceptual, y también digo, este es un marco conceptual que se está discutiendo por parte de FAO en diferentes mesas de trabajo, y en el próximo mes hay una ronda de negociaciones para ver las directrices principales que tendrá FAO y especialmente la Comisión de Seguridad Alimentaria de la FAO para poder impactar en los sistemas agroalimentarios que tengan este componente de impacto no solamente en la salud humana, sino también en la salud del planeta. Entonces, cuando vemos mucho de estos, digo, no voy a describir con detalle este marco conceptual, pero con mucho gusto puedo compartir el documento de donde salió, que es un documento de la FAO, se ve y en ese documento está el impacto de cada uno de los componentes de este sistema agroalimentario en gran parte o prácticamente todos los objetivos de desarrollo sustentable. Y es por eso nosotros en este contexto, pensando en la idea de tener un sistema agroalimentario cada vez más saludable, justo, sustentable y competitivo, partimos de un documento muy importante que produjo el Instituto Nacional de Salud Pública, el documento también del que hemos hablado sobre el impacto ambiental y en salud humana que produjo la comisión de Eat Lancet,
y hemos propuesto, y a través de este grupo intersecretarial, un programa especial que esté enfocado en esto. Este grupo intersecretarial es un grupo que iniciamos en la Secretaría de Salud el 14 de febrero y hemos tenido una coordinación itinerante por diferentes secretarías. Actualmente quien coordina el grupo es en Semarnat, pero desde un inicio hemos trabajado muy cercanamente con SADER, con Economía, con la Secretaría de Bienestar por varios de los programas que tiene, con la SEP para los entornos escolares, con el INPI, con DIF, con Hacienda, con prácticamente todos los sectores. Últimamente también estamos trabajando cercanamente con Cultura para una serie de toda la modificación y la estrategia de comunicación. Y claramente también tenemos el apoyo y con una participación muy activa de organizaciones internacionales, especialmente la OPS, OMS, FAO, pero también UNICEF, grupos académicos. También CONACYT ha ayudado mucho en la coordinación tanto de los grupos propios de CONACYT como grupos académicos fuera de CONACYT, y el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Nutrición también han sido componentes claves de este grupo intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Y últimamente tuvimos ya tenemos, se propuso un programa especial, que como saben, un programa especial implica la acción intersectorial, y ya está aprobado por presidencia. Esto ahorita estamos en la definición, ya los objetivos, son los 4 objetivos principales que tiene este programa especial intersectorial, donde tiene el objetivo 1, es incrementar la producción para la autosuficiencia alimentaria, con un componente muy claro donde está trabajando SADER y Medio Ambiente en toda la política de agroecología. El objetivo 2 es incentivar la comercialización y distribución y procesamiento de alimentos saludables en estas cadenas de valor en las que ya he hablado. Mejorar el acceso físico, que tiene que ver más con estos ambientes alimentarios. Y por último, el componente de traducción de estos objetivos ya en salud, que es reducir la prevalencia de mala nutrición, no solamente de sobrepeso y obesidad, sino también los índices de insuficiencia alimentaria que se han detectado en las encuestas. Entonces, con esto termino. Un poco la idea es que también desde las cámaras y desde los diferentes grupos legislativos sepan que en el gobierno federal tenemos este grupo de coordinación intersecretarial y esperemos que la articulación de los sectores también ayude a la articulación de los diferentes actores involucrados en la transformación y en el impulso de políticas públicas que vayan dirigidas precisamente a transformar este sistema agroalimentario y que tengan un impacto claro en salud humana, en ambiente, en pobreza y en la competitividad general del sistema y de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruy López. Maestro, nos seguimos con la maestra Andrea Fernández. Antes, pues, por cuestiones de tiempo, bueno, el doctor Ruy López tiene un doctorado en epidemiología nutricional de la Escuela de Salud Pública de Harvard, maestría en ciencias médicas, odontológicas y de la salud con énfasis en epidemiología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es médico cirujano por la UNAM. Tiene una gran experiencia en la implementación de estudios epidemiológicos y análisis de información que ha adquirido mediante la coordinación de diversos estudios y encuestas. Está en el Senaprece y pues muchas gracias, doctor, por su amable exposición a un tema que sin duda, maestro Gildardo, compañeros, amable audiencia, va a impactar en las políticas públicas y en la decisión presupuestaria con estos números. A continuación, la maestra Andrea Fernández Conde actualmente es directora general adjunta del Servicio Público de Información en el INEGI y es socia fundadora de la Sociedad de Científicos de Datos en México. Ha realizado proyectos de datos como consultora como Autodesk, el Banco Mundial, SIDAC, Secretaría de Gobernación, INAI,
la ciudad de Chicago, el Departamento de Energía de Estados Unidos, entre otros. De formación es matemática aplicada, científica de datos y politóloga. Su objetivo profesional es integrar los primeros dos para cambiar el tercero, fomentando la toma de decisiones de política pública basadas en evidencia. Bienvenida, maestra Andrea. Hay otra clase. Que tiene su clase. Ajá. Vale, vale. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación y a todos los asistentes. La presentación que voy a dar tiene que ver mucho con, primero, la alineación de los trabajos estadísticos y geográficos alrededor de la Agenda 2030 y después con las herramientas con las que se cuentan desde los foros y mecanismos internacionales para poder medir precisamente lo que se mencionaba en la introducción de este taller, que es cómo vamos en el avance respecto a la consecución de la agenda y las metas que aquí se detallan, ¿no? Espero que todos vean mi presentación. Bueno, como todos ya lo conocemos, esta es una diapositiva típica en el trabajo de los ODS, son los 17 objetivos, que realmente significan un plan de acción conjunta para lograr bienestar social, crecimiento económico e inversión sostenible, acción por el clima y cuidado del medio ambiente, así como la erradicación de las desigualdades. Y como se detalla en la Estrategia Nacional para la Agenda 2030 en México, se busca para alcanzar el desarrollo sostenible debemos tomar en cuenta la inclusión social, el crecimiento económico y la protección ambiental. Y en el plano del acuerdo entre países se establecen entonces 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores globales para dar seguimiento a los avances con respecto a estas metas. Ahora, quisiera empezar desde el plano constitucional, ¿no? El cómo al final los objetivos de desarrollo sostenible son un marco de referencia que nos permite compartir una conceptualización general del desarrollo entre distintos países, pero que se puede reflejar perfectamente bien con las intenciones establecidas desde nuestra Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 4 se establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual mapea perfectamente con el objetivo 2 del hambre cero. Igualmente, el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, lo que mapea con el objetivo 3 de salud y bienestar. Igual el artículo 3, que toda persona tiene derecho a la educación, lo que mapea con el objetivo 4 de la educación de calidad. La mujer y el hombre son iguales ante la ley, según el artículo 4 de la Constitución, y esto mapea con el objetivo 5, que establece la visión de tener igualdad de género. En el artículo 4 también se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, lo que mapea con el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. El artículo 123, que toda persona tiene el derecho a trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización solidaria de trabajo conforme a la ley, que mapea con el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Y poco a poco se empiezan a ver las intersecciones entre los distintos objetivos que ya muy bien nos exponían en la presentación anterior, ¿no? Que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, lo cual requiere un enfoque sistémico, en donde no solamente se hable desde una perspectiva de derechos sociales y derechos individuales, sino que se hable de acciones conjuntas por el clima, por la vida submarina, por los ecosistemas, por la producción y consumo responsables. Realmente la Agenda 2030 funciona como una guía de la planeación nacional y es esa la labor que se ha llevado a cabo en los comités de trabajo para del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para guiar la planeación nacional alineada a la Agenda 2030. Y en ese sentido, consideramos que ha habido una apropiación importante por parte del gobierno y esto se puede reflejar en los programas sectoriales, ¿no? Que de las 19 secretarías del Gabinete Legal, 89% de los programas sectoriales reconocen a la Agenda 2030 como un compromiso de Estado y el 68% alinean su planeación a la Agenda 2030. Por ejemplo, en el objetivo 1,
se puede ver reflejado las intencionalidades que están detrás del objetivo 1 en distintos programas sectoriales como lo son el de bienestar, el de defensa nacional, el de economía, el de desarrollo agrario, territorial y urbano, el de agricultura y desarrollo rural. Específicamente podemos ver cómo se busca lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera, que impacta en el fin de la pobreza. Y ahí también vemos la interseccionalidad entre todos los objetivos. El contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, etc. Ahora bien, ¿con qué se cuenta para medir el avance de México en la consecución de la agenda? Y en ese sentido, ha habido un fuerte trabajo internacional desde 2015, que se establece la agenda como un compromiso entre los Estados miembros y que se refleja en el trabajo muy importante en el marco del Sistema de Naciones Unidas y en particular en la División de Estadística de las Naciones Unidas, donde se compila y se publica a partir de 2017 un marco global de indicadores que permiten dar seguimiento global con indicadores que tienen comparabilidad internacional y que permiten medir distintos aspectos de las metas que se establecieron con una intencionalidad política. Estos indicadores ya están definidos, se encuentran en constante actualización por parte de los grupos de trabajo internacionales en los cuales participa el INEGI para verificar que tienen una metodología robusta y que cuentan con metodologías internacionales a través de las cuales se pueden comparar los datos de manera transversal. Igualmente ya se ha definido a partir de la publicación en el 2017 del Marco Global de Indicadores, como la agenda tiene la visión de no dejar a nadie atrás, se definió también un marco regional de indicadores que retoma algunos de los indicadores globales, pero que aplica una óptica regional a la medición y la consecución de las metas. Aquí se incluyen algunos indicadores complementarios al marco global de problemas específicos de la región de América Latina y el Caribe, como lo es, por ejemplo, el feminicidio, que es un problema que regionalmente destaca por su importancia y que implica la necesidad de medir este fenómeno, aunque a nivel global no requiere de esa medición, pero en estos países sí lo requiere. Y por último, se ha definido ya un conjunto de 54 indicadores específicos para México que complementan también al marco global y que permiten medir elementos específicos de México con las particularidades claras de nuestro país y de los marcos legales que nos sustentan. En ese sentido, el conjunto de estos tres elementos genera lo que conocemos como los indicadores de la Agenda 2030 para México, que es un subconjunto que se seleccionó en el marco del Comité Técnico Especializado de los ODS, liderado por la Oficina de Presidencia y cuya Secretaría Técnica está a cargo del INEGI. Se define este subconjunto de indicadores del marco global a los que México específicamente se compromete a generar la información correspondiente a ellos. De los 231 indicadores del marco global, se seleccionan 169. Y asimismo, estamos incorporando en esos indicadores de la Agenda 2030 para México los indicadores complementarios del marco regional, así como los indicadores específicos para las metas nacionales del desarrollo plasmados en los documentos de planeación. Todos los indicadores de la Agenda 2030 para México están disponibles en el portal agenda2030.mx, que es el sistema de información para los objetivos de desarrollo sostenible en México. Y ahí pueden encontrar un cúmulo no solamente de indicadores, sino también de información relacionada, como documentos específicos, por ejemplo, de los informes voluntarios que ha realizado México respecto a cómo vamos en la consecución de la agenda, qué es lo que se ha logrado y cuál es el camino que tenemos por recorrer. Igualmente se incorporan elementos como la plataforma global de los ODS, que son ligas para que las personas puedan acceder fácilmente a toda la información relevante respecto a los ODS que compila el Sistema de Naciones Unidas. Y igualmente van a poder encontrar informes de América Latina y el Caribe y bases de datos globales de indicadores. Ahora bien, los marcos internacionales de indicadores son una gran referencia para intercambiar políticas públicas, métodos de evaluación y propiciar la comparabilidad internacional alrededor de estos ciertos objetivos, que aunque en los instrumentos programáticos y en la legislación de cada país se vierten en otros documentos
de índole distinta, que va acorde a la institucionalidad de cada país, al final nos sirven como este gran marco de referencia para poder hablar el mismo lenguaje. Y en ese sentido, existen ya un cúmulo de metodologías de corte internacional que permiten medir los avances de los distintos países. Estas metodologías tienen pues muchas ventajas, que es que realmente algún órgano internacional realiza la tarea de evaluar y compilar todos los datos comparables entre todos los países y establecer una métrica de qué tan bien van de acuerdo a la meta global que se fijó en su momento. Claro que la gran desventaja de este tipo de metodologías es que al final pues no reflejan una apropiación de los objetivos del país, sino que reflejan un cúmulo de hipótesis que está realizando un organismo en específico y que fija el a dónde debemos de llegar. Definir esto es bastante complejo, pues cada país tiene distintas prioridades y por ende es importante también que cada país defina su propio deber ser y a dónde quiere llegar de cara al 2030 en cada uno de los objetivos. Sin embargo, resalto que existe este tipo de metodologías que permiten tener una calificación global respecto a cómo vamos en torno a las metas que se fijaron con una perspectiva global. En ese sentido, uno de los más famosos es el que se conoce como el índice de los ODS, y aquí en pantalla pueden ver la calificación de México con una calificación global de 0 a 100 de 70.4, un rango de 69 entre todos los países que son evaluados, y en rojo aparecen los objetivos en los que todavía existen retos significativos para lograr las metas, al menos desde una perspectiva global. En naranja vemos los que tienen también retos todavía significativos, aunque no tan grandes como los que están en rojo. En amarillo los que tienen todavía retos, y en verde los que se considera que el país va en una buena trayectoria para lograr la meta global de los objetivos. Ahora, también estas evaluaciones internacionales permiten tener un panorama con respecto a la información existente del camino que queda por recorrer en la consecución de las metas de cada objetivo. Y se traza de manera que se pueda visibilizar, según el objetivo, qué tan bien o qué tan mal vamos en términos de tendencia. Entonces, los amarillos reflejan que estamos mejorando de manera moderada, los naranjas que estamos estancados en términos del avance, según lo que se refleja en los datos compilados por las bases de datos internacionales, los rojos que estamos decreciendo, los verdes que vamos bien, y los que, bueno, en los que aparecen con 2 puntitos, son que la información todavía no está disponible como para hacer una evaluación, al menos desde la óptica internacional. Pongo aquí también la liga en donde se puede observar con más detalle esta información. La realidad es que estos portales son muy ricos en términos de la información que se obtiene, claro que siempre teniendo la previsión de que los datos son los datos que compilan las agencias internacionales y no necesariamente hay una igualdad con los datos que tiene el país de manera oficial, ¿no? Pero son mecanismos importantes para saber justamente lo que se mencionaba al inicio de este taller, que es cómo vamos en la consecución de estos objetivos. Entonces, por ejemplo, vemos cómo en términos de la pobreza, al menos internacionalmente definida con respecto al ingreso, y la población, el porcentaje de población que vive con menos de 1.9 dólares al día, pues vamos bien como país, y vemos que tenemos un decrecimiento sostenido en esta materia, ¿no? Ahora bien, en esta misma herramienta es posible explorar la tendencia de México con respecto, por ejemplo, a todos los demás países de la OECD. Y bueno, estos son los datos que se reportan por parte de las agencias internacionales.
También existe información a nivel regional y herramientas a nivel regional. Específicamente la CEPAL ha puesto a disposición del público una herramienta que compila toda la información de la región en torno a los ODS y da recomendaciones específicas de política pública para los distintos países miembros. En ese sentido, esta es bastante sencilla de acceder. Es Agenda 2030 lac.org y se puede revisar información sobre cada uno de los objetivos y ir observando distintas descripciones del objetivo mismo, así como referencias de los datos que compila la CEPAL de todos los países, con distintos grupos etarios y poblaciones que han de ser visibilizadas para no dejar a nadie atrás, y mensajes clave de la región y de la CEPAL respecto a los ODS y sus metas. Esto es también información muy importante para poder tomar decisiones en el plano de política pública. Se tienen perfiles estadísticos por cada una de las metas que se tienen, con distintas desagregaciones para la región y más recomendaciones específicas en este portal, que les invito a conocer de manera más específica. Y de igual forma, México ha puesto a disposición, utilizando ahora sí los datos oficiales en México, la información relevante que se seleccionó para dar seguimiento a la consecución de las metas de la Agenda 2030, en específico en México, donde vemos, por ejemplo, el dato ya oficial de la pobreza en México, que ya no tiene que ver con el umbral específicamente el ingreso, sino la definición legal de pobreza establecida en la Ley General de Desarrollo Social que provee Coneval, en donde ya se habla de el ingreso por un lado y por el otro lado también el acceso a un cúmulo de bienes, como son la alimentación, los servicios de salud, la seguridad social, etcétera. Y aquí observamos ya un elemento distinto. Este es el umbral internacional, que ya en los datos oficiales que tiene México tenemos un 5.7 nacional, un 1.6 urbano, un 12 rural. Y como vemos ya en el portal de la Agenda 2030 para México, ya podemos ver desagregaciones a nivel estatal y podemos ver como, por ejemplo, en este métrica internacional de pobreza, Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentan los mayores valores en términos porcentuales. Hidalgo, Nayarit, Puebla, Veracruz y Zacatecas tienen menores niveles de pobreza, pero mayores al promedio nacional. Ahora, la importancia de los sistemas nacionales de la información es que las agencias internacionales compilan la información disponible de todos los países, pero aplican distintas metodologías, por ejemplo, para imputar valores. Por ejemplo, si ellos necesitan reportar el dato internacional, imputan valores, aunque, por ejemplo, en México no exista un valor oficial de la pobreza más que bianualmente. Y también para homologar el uso de escalas y hacer otras homologaciones metodológicas. Entonces, los datos presentados en las plataformas internacionales comúnmente difieren del dato oficial del país, aunque es útil revisar los portales internacionales por la habilidad de comparar entre países, así como apuntalar las recomendaciones de política pública que ahí se detallan como sugerencias para lograr las metas. En México, como les comentaba, tenemos el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es Agenda 2030.mx, y ahí específicamente pues ya entramos en los indicadores nacionales que, como les decía, dan seguimiento puntual a lo que se establece en las leyes mexicanas, como es la pobreza multidimensional por grupos en condiciones de desventaja, como desagregación por personas indígenas, por adultos mayores y personas con discapacidad, que son también poblaciones específicas que la ley nos marca que no podemos dejar atrás. Y es una definición de pobreza que ya no está basada únicamente en el ingreso, sino que está basada en un enfoque de derechos. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo la pobreza nacional, según el Coneval, en 2018 está en 48.8 a nivel nacional, para mujeres en 49.7 y para hombres en 47.9. También podemos ver los distintos estados del país y vemos cómo ya con una noción de derechos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los que tienen los mayores niveles de pobreza multidimensional. Ahora, ¿cuáles son las metas nacionales y cómo vamos a medir si vamos por buen camino? ¿No? Este es uno de los componentes más importantes para poder hacer una evaluación. Y
En ese sentido, la Oficina de la Presidencia de la República, en conjunto con el INEGI, ha estado realizando un trabajo importante para poder definir indicadores y métricas de evaluación que nos permitan ya en el plano específico mexicano, con los datos oficiales de México, establecer este deber ser, hasta dónde queremos movernos. Y esto se ha estado realizando en el marco de los comités de trabajo del Consejo Nacional para la Agenda 2030, que es el órgano que tiene la atribución para determinar cuáles son las metas del desarrollo sostenible en México. Y es este lugar en donde se empieza a generar la apropiación de las metas, ¿no? Entonces, a partir del Panorama Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, que es un documento público disponible, la información de las prioridades de la Administración Pública Federal, las guías de planeación nacional, los programas estatales de desarrollo con visión de sostenibilidad, así como otros documentos referentes a procesos internacionales y temas estratégicos, y el marco global y regional de indicadores. Se está llevando en 2020 un trabajo importante en el marco del Consejo Nacional, en donde se recopiló toda esta información, todos estos insumos que les mencioné, para explorar la información pública oficial disponible en torno a estas temáticas y, por tanto, proponer las metas del país con una apropiación ya específica de aquellos actores que son responsables de fijar las metas del desarrollo. Con este listado final de temáticas y la exploración de información, se propusieron ya varios indicadores por temática, mismos que fueron depurados con distintos criterios para la definición de metas e indicadores nacionales. Y cuando no se tenía suficiente información, no se presentaron opciones adicionales. Se integró información específica de cada indicador, como sus series históricas con distintas características, y se realizó un análisis estadístico de información identificando tendencias, variaciones, proyecciones de valores futuros, etc. Con el análisis estadístico de la información se definieron metas realizables y ambiciosas para cada uno de los indicadores. Permítanme darles un ejemplo. En este proceso se definieron 49 metas nacionales y 51 indicadores que se desglosan por los distintos objetivos, ¿no? Y es un esfuerzo que está realizando México para poder tener esta noción de hacia dónde debemos de llegar y poder generar evaluaciones que ya sean útiles en el contexto de la apropiación de las metas de la agenda en el contexto de México. Entonces, por ejemplo, el caso del fin de la pobreza, en términos de la pobreza multidimensional de Coneval, se recopilaron las series históricas y se definieron las subpoblaciones específicas que son relevantes y que no podemos dejar de visibilizar, y que tenemos que fijar una meta específica para cada una de esas poblaciones. Con base en la línea base, que es 2018, se realizó una proyección estadística de manera que pudiéramos determinar, ya considerando el efecto de la pandemia, el choque que va a haber o que podemos esperar puede existir en la pobreza durante 2020, que como podemos ver es bastante importante. Este dato, por supuesto que no es oficial, es una proyección estadística que nos permite formular el efecto de la pandemia y ya considerando este efecto poder establecer un objetivo para 2030 a nivel país que esperemos que se cumpla y que pues no nos lleva a los niveles que uno esperaría antes de la pandemia, pero que sí, ya considerando este efecto tan importante que tiene en la vida y en la realidad nacional, pues nos permite tener una meta ambiciosa para todas las subpoblaciones de interés. Entonces se definen estas metas y actualmente estas metas están en discusión por parte del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el órgano facultado para establecer todo lo que tiene que ver con las mediciones y con la precisión estadística de los datos que se utilizan en este país para medir el avance en las metas. Y cuando logremos terminar este trabajo, que esperemos se logre concretar para noviembre, el momento en el cual se presentaría ante el Consejo Nacional para la Agenda 2030 para que se tome una decisión sobre ya en el siguiente año esperaremos definir las demás regiones relevantes para cumplir las metas y no dejar a nadie atrás, porque ahorita el enfoque fue definir subpoblaciones importantes, pero también entendiendo la heterogeneidad que existe entre las distintas regiones del país, sabemos que es importante trabajar en las desagregaciones.
Por último, les dejo los teléfonos de contacto, que como saben tenemos una oficina especializada para el apoyo a todos los miembros de la Cámara de Diputados, donde podemos proporcionarles información, podemos proporcionarles todo lo que necesiten para poder tomar las decisiones que sabemos que necesitan tomar y que los datos son una buena herramienta para ello. Y por último, nada más les quiero dejar con otra herramienta que tenemos en particular para el COVID, en donde ya se trabajó un modelo estadístico a partir del ENSANUC 2018, en donde se está desagregando ya a nivel municipal la información que tiene que ver con el porcentaje de obesidad en este país, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, una franja ya muy específica a lo largo del país, en donde vemos la prevalencia de la obesidad. Tenemos otro indicador donde vemos la prevalencia de la hipertensión y otro indicador que vemos la prevalencia de la diabetes a nivel municipal. Estamos trabajando cada vez más en poder generar información con mayor desagregación geográfica de manera que podamos atender a las necesidades de información con una óptica regional. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Andrea. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas, maestro Gildardo. Sí, yo creo que muy interesantes las dos exposiciones. Me llamaron mucho la atención, tanto la que hizo el doctor Ruy López como la maestra. Vamos entonces a pasar a esta sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguno de los presentes quisiera tomar la palabra? Un servidor, maestro. Adelante. Pues ahí en la reunión de trabajo que se tuvo con la maestra Andrea, nos mostraba en su herramienta algo muy interesante en la cuestión de seguridad alimentaria, Andrea. No sé si lo podamos, se pueda poner en tu pantalla. Sobre todo, enlazando sobre todo con lo que dijo el doctor Ruy, porque lo que dice el doctor Ruy, que es una nueva relación de alimentación, nutrición con el medio ambiente y la salud, acostumbrados a ver, a trabajar los derechos sociales por separado, ahora se hace un binomio de alimentación saludable para acceder a otros derechos sociales. Entonces, en el ejercicio de pues, platicar y preparar este taller, veíamos que en temas como, y también presentar esta herramienta, maestro, que es muy buena, el estado de Sinaloa, que es un estado que es característico del granero de México, se le llama, un gran productor en maíz y en otros hortalizas. Sobre todo ese, Andrea, y contrastarlo con pues una nueva planeación agroalimentaria que va hacia los circuitos cortos. Entonces, la pregunta va al doctor, ¿qué implicaría todo esto? Porque es prácticamente un cambio de paradigma en el qué producir y responsable con el qué consumir, ¿no? En un autocuidado. Maestra Andrea. Sí, claro, justamente lo que observábamos es precisamente que en la herramienta podemos ver la proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, una carencia por acceso a la alimentación por desglose geográfico, en donde podemos ver en un amarillo ya mucho más oscuro los estados en donde esta carencia es pues muy alta, ¿no? Es, por supuesto, el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que también tienen, como les enseñaba, una pobreza alta, que por supuesto que subyacentemente incluye esta carencia en específico. Pero aquí podemos ya ver la carencia por acceso por inseguridad alimentaria,
moderada, y podemos ver cómo el estado de Campeche, el estado de Tabasco, el estado de Oaxaca y Guerrero son los que más destacan en esta carencia, pero también Sinaloa tiene un porcentaje importante de personas con esta carencia, Chiapas, Veracruz, Morelos, ¿no? Y en un tono un poco más claro podemos observar cómo está Baja California Sur, Sonora y otros estados de la República también con un problema no despreciable en esta materia, ¿no? Y podemos ir viendo ya toda esta distribución geográfica. En particular, también en la herramienta es posible encontrar gráficas específicas del desglose geográfico, en donde podemos ver de manera ordenada los estados del país que tienen esta carencia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como Tabasco está en 46.8% de su población que tiene esta carencia en un nivel moderado, al menos con los datos de 2018 publicados por Coneval. Guerrero le sigue con 35.6, Oaxaca con 27.9, y así podemos ver hasta Nuevo León, que es el estado con menor carencia en seguridad alimentaria y con el 12.2%. Todos estos datos son descargables en formato de datos abiertos, los podemos ver aquí de manera explícita, y se puede obtener un detalle mayor a nivel municipal para los casos en los que existe el dato, como es el 2015. Como sabemos, la Ley General de Desarrollo Social nos plantea que la información a nivel municipal tiene que estar disponible quinquenalmente en conjunción con los conteos y censos de población. Muchas gracias, maestra Andrea. Maestro Gildardo, maestro, doctor Ruy, perdón. Sí, no, pues muchas gracias. Bueno, y felicitar a la maestra Andrea, creo que este es un esfuerzo súper importante, y también digo, también dentro de Gizama, que hemos estado utilizando también esta herramienta, y digo, creo que va a ser importante trabajar también cercanamente con ustedes en este esfuerzo de monitoreo multidimensional de los esfuerzos que estemos haciendo de la transformación del sistema. Hay varias iniciativas que están buscando la forma de reducir estas cadenas agroalimentarias, y para vincular precisamente la alimentación más saludable con los productores primarios. Hay esfuerzos que también se han hecho desde Conavio. Conavio lleva ya tiempo haciendo esfuerzos de canastas regionales para tratar de vincular productos primarios con consumidores. Hay todo un proyecto, un programa grande en SADER, en la subsecretaría del maestro Víctor Suárez, donde también se está enfocando en productores de pequeña escala. Y una de las cosas en las que hemos tratado de avanzar, pero bueno, creo que se tiene que avanzar con más contundencia, es precisamente el aprovechar Segalmex como un organismo que está concentrando gran parte de todas las compras gubernamentales, para tratar de vincular Segalmex con los productores primarios. Creo que parte de la política de los precios de garantía también iba en ese sentido, pero también hay una serie de compras y distribución de alimentos, que Segalmex es una entidad con una gran capacidad de compra gubernamental, que si podemos empezar con Segalmex en ciertas regiones, y estamos viendo la forma de que este sea uno de los mecanismos de mayor impacto en las diferentes regiones. ¿Quién más quisiera tomar la palabra? A ver. Yo pido la palabra. Jesús. Sí. Adelante, Jesús. Sí, buenos días a todos, y antes que nada, pues felicitar a los expositores, ¿no? Por sus posiciones sobre pues, un tema que ha sido fundamental y ha estado mucho en la discusión de nuestro centro de estudios, ¿no? Tiene que ver con su formación. Yo sí quisiera hacerles mención, ¿no? De este centro de estudios, está muy vinculado al tema alimentario. Fue fundamental la colaboración de este centro para la aprobación del derecho a la alimentación en la Constitución. Fue una labor que hizo el centro muy intensa para que se diera y se conjuntaran todas las iniciativas y fuera reconocido este derecho fundamental, ¿no?
Y se ha involucrado el Centro de Estudios en la elaboración de un proyecto de ley para reglamentar este derecho, que hasta el día de hoy no tiene una ley reglamentaria que nosotros consideramos fundamental. En la formación del Frente Parlamentario, el Centro de Estudios siempre ha estado apoyando que cada legislatura se vuelva a constituir este Frente Parlamentario. Y bueno, desafortunadamente no han prosperado esas iniciativas porque hay una ley, pero que nosotros consideramos muy importante como que esté legislado, que se vea el alcance que tiene este derecho y cuáles son las facultades y obligaciones que tiene el Estado para que este derecho quede garantizado, ¿no? Obviamente, empezando que no haya hambre, ni el miedo a tener hambre, que son unas estadísticas, y todo el problema de la malnutrición. O sea, nosotros hemos sido afortunados y siempre hemos estado muy al pendiente de la información que en materia alimentaria, que tenemos dos instrumentos fundamentales, lo que nos da la ENIC, que es donde se construyen todas las carencias, y lo que nos da la ENSANUD, que afortunadamente ahora ya es un instrumento ya formalizado en nuestro sistema estadístico, porque antes no lo estuvo, siempre se hacía por la entrega, el profesionalismo, el carácter de quienes la impulsaban desde el Instituto de Salud, de los institutos de salud, ¿no? Que saliera la salud, a veces no tenían dinero, buscaban donde fuera a hacer esa encuesta, y fue fundamental para reconocer los problemas de la malnutrición que hoy nos expresa el doctor Ruy López, ¿no? Que reconozcamos cómo ha evolucionado, cómo fue un problema que se agravó, no es un problema que lo trajéramos histórico, ¿no? Tiene que ver mucho con el cambio de las políticas alimentarias. Nosotros decimos que el problema de la obesidad y todos los males que derivan de ella y del sobrepeso, pues tiene que ver con el cambio de modelo económico, con la entrada, nosotros decimos, son las enfermedades del Telecán, ¿no? Son las enfermedades del neoliberalismo, son de sus herencias y que hoy vemos toda su gravedad, ¿no? Y pues sí, informarle, además de ese proyecto, nosotros también elaboramos a petición de diputados un proyecto de ley de fomento agropecuario para la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y todos los enfoques han ido a lo que usted plantea, doctor, de las estrategias que se plantean ahora en el GISAMAC, ¿no? Los circuitos cortos, el redefinir las cadenas alimentarias, qué es lo que vamos a producir, cuáles son nuestras canastas alimentarias. No puede haber una sola canasta, porque ahorita vamos a hablar de autosuficiencia y todos nos quedamos en que, bueno, necesitamos importar menos maíz, aunque la mayor parte del maíz que importamos y parte del que producimos no sirve para alimentar gente, sirve para alimentar un sistema pecuario, una serie de animales, se lo comen los animales, que también han contribuido en la forma que están engordados en los problemas de salud que tenemos, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que tenemos presentes, el esfuerzo que hace esta administración, la estrategia del GISAMAC, la consideramos muy importante, coincidimos con ella, y pues de nuestra parte seguiremos apoyando. Ojalá y los diputados retomen la iniciativa de fomento agropecuario para la autosuficiencia, porque va en esa línea que usted menciona, de redefinir las canastas, porque los mexicanos no comemos igual en cada región y las posibilidades productivas en cada región pues son distintas, ¿no? Las dietas regionales son importantes. Y me llama mucho la atención lo que usted plantea, porque ya esa definición del plato alimentario ya no es la pirámide que ya se había definido nuestro plato, pero que haya señalado usted el 50% de nuestras calorías o de lo que vamos a comer debe venir de frutas y vegetales. Si al día de hoy dijéramos, vamos a hacerlo realidad, realmente nos alcanzan las frutas y verduras que tenemos en el país, aunque muchas nos damos de brincos porque exportamos muchas frutillas que no nos comemos o porque exportamos mucho aguacate que podría ser muy parte de nuestra nutrición, a lo mejor no nos alcanzarían. Nos sobra maíz para el consumo humano directo. Nos va a faltar frijol. De hecho, ya no está hablando frijol, nada más ahora con esta pandemia se reportan aumentos en el consumo de frijoles. Algunos expertos de mercado han observado que está aumentando el consumo de frijol, ¿no? Pero si comiéramos así, cambiáramos nuestro plato, nuestra dieta diaria, a cumplir con lo que usted señala, y que yo coincido mucho con esa idea, y que muchos a nivel internacional pues han recomendado que así debe ser nuestra dieta, ¿no? La mitad de frutas y verduras, pues la autosuficiencia es más fácil alcanzarla, porque producir tener una dieta de frutas y verduras, que además nos daría mucha agua y de todos los nutrientes, sería más sencillo que producirla que tener los volúmenes de aceite, de pasta de soya, o de maíz, o de trigo, de cereales, que nos está demandando el actual sistema alimentario. Un sistema alimentario distinto nos puede dar una dieta mejor, y además fácilmente alcanzable con un esquema de producciones locales, ¿no? Entonces, pues qué bueno que
Los felicito que se haya señalado las metas dicen, bueno, la pandemia nos va a evitar alcanzar esas metas, pero reducir el hambre y tener alimentos suficientes, o sea, los vegetales, ante todo los vegetales, las hortalizas, son de ciclo corto. Las podemos tener muy rápido y podemos dar seguridad, o sea, dar alimentos suficientes a toda la población, si es una meta alcanzable, si hay las políticas adecuadas, si nos lo proponemos. Y en frutales llevará un poco más, pero ya hay las estrategias de, pues, como Sembrando Vida, que van pensando en producciones arbóreas y una producción agroforestal, pues nos puede llevar también a crecer nuestra producción de frutas y verduras. O sea, es muy fácil, si nos proponemos, tener una alimentación distinta y que ahora todo el mundo reconoce que va a ser necesario, porque la pandemia, a los que no creíamos en el problema de lo que más ha afectado en la gravedad de esta enfermedad ha sido por los problemas de nutrición que tenemos. O sea, gente con obesidad, con hipertensión, con diabetes, pues es la que está padeciendo las mayores consecuencias. Y ahora pues todavía ha crecido esa conciencia, lamentablemente a un costo muy grande y con mucho sufrimiento, pero hay condiciones para que tengamos una transformación y una mejor alimentación. Eso sería mi comentario. Sí, adelante. Sara. Sí, maestro. Levantó la mano. Adelante, por favor, si es tan amable. Sí, claro. Bueno, en principio, darle gracias a los expositores por los conocimientos compartidos. En un primer término, quisiera agradecerle a la maestra Andrea por que la herramienta que nos está brindando es inmensamente, ¿cómo se menciona? Objetiva. Y más ahora que a partir del 2018 en la Ley de Planeación ya se incorporó que se va a mencionar o se va a realizar la planeación directamente con los ODS. Se propuso desde el 2015, pero actualmente ya en el 2018 ya está incorporada en la Ley de Planeación. Al doctor Ruiz quisiera realizarle una pregunta. Usted mencionó que no es una decisión personal el acceso a los alimentos saludables. El consumo no es una decisión personal. Por lo tanto, ¿quién modifica y establece los modos de consumo y qué esfuerzos son necesarios para el cambio en la alimentación saludable? Esto lo realizo porque, por una parte, considero que el Estado defiende la libertad del consumidor y favorece la autorregulación del mercado de bebidas y alimentos. Pero por otro lado, asume una política intervencionista para cambiar las prácticas alimentarias. Es decir, existe una dualidad en estos términos. Hasta aquí sería mi aportación. Gracias. Gracias. Adelante. ¿Algún comentario, doctor o maestra? ¿Quieren que responda de una vez? O... Sí, por favor. Sí, no, pues, bueno, gracias, Nehua. Aprovecho también agradecer los comentarios del doctor Jesús Guzmán. Yo creo que son muy importantes y creo que pues hay que estrechar el vínculo con el centro. Creo que hay mucha coincidencia y podemos trabajar y aprovechar mucho la experiencia que ustedes han impulsado desde el centro, y estoy totalmente de acuerdo que aunque es una cosa también como de aspiración lo que han propuesto en esta comisión de Eat Lancet, creo que marca una directriz a la que hay que irse moviendo, y justo es más o menos la estrategia que estamos implementando en los grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo específico que está viendo las canastas, como dice usted, son varias canastas regionales, que puedan favorecer una guía totalmente, bueno, no totalmente diferente, pero también estamos trabajando en una nueva guía alimentaria mexicana, porque ya lo que se quedó ahora, que está estipulado en la norma 043, como en las guías de promoción de una dieta saludable y el plato del buen comer, pues claramente requiere y necesita una modificación sustancial en la que también se está trabajando, y con este abordaje también de canastas regionales. Pero muchas gracias por el comentario. Y a la pregunta específica sobre los entornos, digo, estoy de acuerdo, no sé qué tanto represente una dualidad o inconsistencia. Creo que creo que el reconocer
el efecto del ambiente alimentario en la forma en que consumen los individuos es vital, ¿no? Para no caer en una pues, salida fácil de decir que las opciones deben estar abiertas para todos, saludables, no saludables, y más bien enfocarse en una educación hacia el individuo para que escoja dentro de todo este mercado de opciones, que escojan los alimentos saludables. Cuando sabemos que las opciones y el ambiente alimentario en el que se mueven los individuos es un ambiente que ya de por sí, sin educación, sin mensajes, está promoviendo una dieta no saludable. Entonces, lo que hay que regular es este ambiente. Y cuando se habla de estrategias o de prohibición o de limitación, estamos limitando no la posibilidad de decisión del individuo, sino a modificar el ambiente, regular la venta, no regular y no decir que no prohibir el consumo, pero sí regular y disminuir el acceso tan ubicuo y generalizado que tenemos de alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, creo que la directriz de regular este ambiente alimentario es indispensable, porque no va a haber campaña de comunicación que pueda blindar a la población de este enorme ambiente que implica acceso, publicidad y una serie de elementos claros de este ambiente que están promoviendo dietas no saludables. Entonces, creo que la parte de regulación, se ha tratado y se intentó durante mucho tiempo el componente de autorregulación por las empresas, pero ha sido un fracaso, el poder pensar que con estrategias de autorregulación de la industria privada, con eso se va a modificar el ambiente. Llevamos varias décadas tratando de hacerlo y claramente el ambiente alimentario cada vez es peor. Gracias. Bien. Doctora Andrea, ¿quisiera usted hacer algún comentario? Pues realmente creo que esta pregunta que haces es muy relevante y pues realmente es desde la perspectiva interseccional en los datos que uno puede ver cómo muchas de estas desigualdades son sistemáticas, ¿no? Cuando uno empieza a conjugar variables, uno puede ver, por ejemplo, cómo hay una correlación, al menos espacial, en términos del acceso a agua y la obesidad, ¿no? Eso lleva a pensar y plantear múltiples hipótesis que se hacen ya en el plano del doctor López respecto a cuáles son estas desigualdades estructurales que impiden a las personas, mucho más allá del plano individual, en tomar decisiones que les permitan tener una vida saludable en términos de su alimentación, ¿no? Y esto se puede ver en todas las variables y hay muchas hipótesis, ¿no? Como lo es lo caro que es tener una alimentación saludable o la falta de disponibilidad de tiendas en donde puede existir este tipo de alimentación que sea accesible para todas las personas según su espacio geográfico. La falta de agua potable de calidad que permita a las personas alimentarse de manera adecuada, ¿no? Son todos estos factores que ya llevan la decisión de un plano individual a que según tu contexto, tú tengas que tomar tu decisión individual en condiciones diferentes, según dónde vives y cuál es tu situación económica. Gracias. ¿Alguien más quisiera plantear alguna pregunta? El ingeniero Ponce, adelante, ingeniero. Sí, muy buena tarde a todos. Agradecer, como siempre, a las valiosas exposiciones del doctor Ruiz, de la maestra Andrea. Yo tengo una pregunta con relación a los ODS. Recuerdo desde la administración pública que estaban sus antecesores, los ODM, y había metas por cumplir hasta donde tengo entendido son 193 países los que son firmantes de estos acuerdos, de estos compromisos.
estos 17 objetivos. Pero si no llegas al 80%, al 90%, o si solo haces el 10%, no percibo algún tipo de sanción hacia el país. Y no sé si la debe haber también. Son como de carácter voluntario. Y la otra es que estos ODS de alguna manera están vinculados al quehacer institucional, que es lo que hace la administración pública con los organismos, con sus instrumentos para alcanzar estas metas. Pero siento poco vínculo y obviamente también poco compromiso hacia la sociedad en su conjunto. ¿Qué responsabilidad tendría la sociedad para apoyar en el cumplimiento de estos ODS o de estas metas establecidas? Y el segundo comentario es que, y ahí sí es por desconocimiento, es en el INEGI, ¿cuál es el papel que juega? No sé si en el seguimiento, entiendo que de la Oficina de Presidencia y la comisión que la maestra Andrea señaló, que es el organismo que le da seguimiento, ya sea para la definición de algunos instrumentos de medición, más bien quisiera conocer el INEGI hasta dónde llega, dónde empieza y dónde termina. Eso sería mi petición. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Sí, yo quisiera, si me permite, doctor y doctora, agregarme a la pregunta que hace el ingeniero Ponce en este sentido. Tenemos 17 conocidos objetivos en México, 169 metas y 232 indicadores, ¿verdad?, de la agenda a cumplir, es decir, a medir. Actualmente, en el presupuesto para el 2020, para este año, tenemos que 602 programas presupuestarios están vinculados con algún objetivo del desarrollo sustentable, de un total de 737. Es decir, el 82% de los programas presupuestarios que opera la Administración Pública Federal tienen directa o indirectamente alguna relación con el logro de alguno de los objetivos del desarrollo sustentable. Ahora bien, las cifras que conocimos nos hablan de indicadores sencillos, ¿no? Por ejemplo, de pobreza. Leí que el indicador es reducir el porcentaje de pobreza, ¿sí? Extrema o pobreza simple, pero pobreza, finalmente. Bueno, la pandemia ha generado estragos, sin duda, en todo el mundo, y en México no es la excepción. ¿En materia de qué? De ingreso, de empleo y de pobreza. Mi pregunta concreta, doctora Fernández, es: ¿estamos en tiempo para que en 2030, que es la fecha límite, alcancemos o logremos las metas que se han fijado o se fijaron en el 2015, o como ocurre o debe ocurrir en cualquier plan, en cualquier presupuesto o programa, es revisable? ¿Son revisables estos objetivos? Es decir, que las metas vayan cambiando a medida que los factores externos o las economías externas o factores externos imprevistos incidan sobre la posibilidad o no de alcanzar las metas en el tiempo previsto. Mi pregunta precisa es: ¿vamos en tiempo
vamos en ritmo para que el 2030 lleguemos a puerto de manera satisfactoria? Es mi pregunta. Por su respuesta, por comentario, no respuesta. Gracias. Claro que sí. Pues me refiero primero a la pregunta respecto a la voluntariedad alrededor de la agenda. Y sí, en efecto, la Agenda 2030 no tiene una calidad de tratado internacional. Es lo que se considera en el plano internacional como soft law o ley débil. En ese sentido, en términos de escala y jerarquía normativa, primero va la Constitución y los tratados internacionales. Posteriormente van las leyes federales y no es hasta después de la planeación que se encuentra los compromisos internacionales de este tipo, ¿no? El objetivo de la agenda es sobre todo el proporcionar un marco conceptual, un marco de referencia compartido entre distintos países para que el énfasis internacional y el énfasis de las agencias de desarrollo se enfoque en estos objetivos de manera específica. Es volverlos un deber ser internacional, un poco como los derechos humanos en su momento fueron este gran parteaguas para que todos los estados caminaran hacia ese gran objetivo general, pero no son obligatorios como tal. Es importante por eso, y desde el Consejo Nacional para la Agenda 2030, liderado precisamente por el Ejecutivo, es que cada gobierno debe de apropiarse de esa agenda, ¿no? Y debe de definir entre sus prioridades nacionales cuáles de esos objetivos son los en los que debe de trabajar más, ¿no? Y esto se vincula con su pregunta, doctor Gildardo, porque precisamente las metas, claro que pueden ir cambiando. El objetivo es que la planeación nacional se alinee a estos objetivos y se generen metas específicas en el plano nacional y reconociendo la realidad institucional y la realidad del país en torno a los distintos fenómenos que se propone medir. Por eso es que también cuando mencionaba las metodologías internacionales en donde nos dicen si vamos bien o vamos mal, hay que siempre tomarlas con esta pizca de cuidado, ¿no? Porque reflejan un paradigma internacional, ¿no? Un deber ser internacional que no necesariamente puede cumplir con lo que no necesariamente puede cumplir el país por la realidad específica que se tiene, o porque las prioridades nacionales están apuntaladas hacia otro camino por un contexto coyuntural muy específico, ¿no? Pero por eso es que desde el Consejo se ha fomentado tanto que en los programas sectoriales haya una apropiación de la agenda. Y en la medida de lo posible, todos los programas de la planeación específicamente y de forma explícita se vinculen a los objetivos de desarrollo sostenible y estén enmarcados en este gran énfasis global, ¿no? Con respecto a la responsabilidad de la sociedad para conseguir estas metas, están planteadas desde una perspectiva de estados. Entonces, sí es importante considerar que el chiste es que los gobiernos se apropien de estas metas y establezcan cuáles son sus metas como país, ¿no? Y que lo hagan con una perspectiva sexenal y a la vez que trascienda las administraciones, ¿no? Es por eso importante que es una agenda de mediano plazo, ¿no? 2030, para que trascienda las administraciones y se tenga al menos una guía para el desarrollo nacional que vaya más allá de los 6 años o 5 años, dependiendo del contexto de cada país, ¿no? Y que podamos compartir de manera internacional. El único objetivo en el cual ya se vincula específicamente la actuar y la responsabilidad social es en el 17, en donde se establece que se deben de formar alianzas, pues se reconoce que la agenda es bastante ambiciosa, sobre todo en algunos temas particulares como es el clima. Es poco probable que a través de regulación, sin el apoyo de las alianzas y el sector privado, se puedan lograr las acciones que se requieren lograr a 2030, por ejemplo, en la acción por el clima. Ahora bien, el INEGI ¿hasta dónde llega? El INEGI, por sus atribuciones y por su marco institucional, que es distinto en cada país, por eso se ha articulado junto con el Consejo Nacional para la Agenda 2030. Y básicamente lo que hemos establecido es a través de los comités de trabajo del Consejo Nacional, quien tiene toda la atribución para generar las acciones que permitan conseguir la agenda,
ahí se establece el Comité de Seguimiento y Evaluación, en donde participan el INEGI, CONAPO, CONEVAL y otros organismos de la sociedad civil, precisamente para poder monitorear la agenda de manera imparcial e independiente. Ahí es donde participa el INEGI. El INEGI, como siempre, como órgano constitucional autónomo y como encargado de velar porque el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuente con información de calidad pertinente, veraz y oportuna, nuestra labor es esa, buscar que la información con la que se va a medir con indicadores de resultados el progreso hacia la Agenda 2030 cuente con metodologías sólidas y fiables, independientes e imparciales que nos permitan, más allá del contexto político, determinar si vamos bien o vamos mal en la consecución de la agenda. Correcto, sí. Creo que con eso respondo, o bueno, Sí, intento responder a todas. En efecto, el objetivo 17 que señala usted se subraya que es necesario impulsar alianzas estratégicas entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad y la academia, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues los gobiernos no van a poder hacer todo. Podrán aplicar medidas, podrán regular, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de la alimentación, del consumo de lo que le llaman comida chatarra, aplicar impuestos al consumo, impuestos especiales al consumo de Coca-Cola, de refrescos azucarados, energéticos. Pero ahí son otras cuestiones que algunos, como decía Sara, pues son intromisión en la libertad del consumidor. Pero esa libertad ha generado pues también consecuencias que luego le cuestan a la sociedad vía presupuesto, ¿verdad? Esa libertad del consumidor sacrosanta de que nos hablan los economistas clásicos, pues también debe tener su regulación, porque finalmente le cuesta a la misma sociedad, al mercado, como diría algo. Bueno, pues alguien más quisiera hacer algún comentario. Adelante, Jesús. Sí, yo creo que lo que preguntaba Miguel y usted también enfatizaba, maestro y Andrea, sí habría que considerar que México tuvo una reforma muy trascendente en materia de derechos humanos, ¿no? La tuvo en 2011 y ha ido incorporando los derechos, o sea, no fueron todos en bloque, pero dos fundamentales, el agua y la alimentación, salen después de la reforma en derechos humanos, porque son derechos que ha costado mucho que se quieran reconocer como tales. Una vez que establecen que son derechos de toda persona, pues genera la obligación del Estado de garantizarlos. Y así está establecido, ¿no? Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible, si bien los Estados los asumen, no hay un vínculo, una instancia que lo obliga a cumplirlo, son compromisos de carácter moral, pero ya en la interpretación ya de la convencionalidad y de los tratados y de los acuerdos y declaraciones, pues sí va a generar una responsabilidad para los estados. Pero independientemente de ello, sí lo tenemos ya en la Constitución. O sea, hay una obligación para una alimentación adecuada por parte del Estado. Es así. Y el que esté como un derecho de toda persona le da el derecho a exigirle a que cumpla con su obligación. Eso es lo importante, el reconocimiento de los derechos y la importancia de su legislación específica para que veamos cuál es el alcance de ese derecho y cuáles son los mecanismos que el Estado y las facultades que va a tener para poderlo garantizar, ¿no? Eso es mucho de la discusión que está, porque de dos derechos fundamentales, el agua potable, que tiene que ver con la salud, y la alimentación adecuada, su legislación, después de ser reconocidos como derechos, todavía no se ha emitido. En el caso del agua había un mandato que tenían 6 meses después del 2011 para aprobarla, y pues ya pasaron 9 años y no se aprobaron. Y en el caso del derecho a alimentación no hubo mandato, nada más, pero es una interpretación de que si lo tienes establecido, pues tienes que reglamentarlo, ¿no? Y ya pasaron 9 años con ambos derechos y no se ha podido avanzar por toda la conflictividad que hay detrás de ellos, porque tanto en el manejo del agua hay intereses. También ahorita en México no la ha privatizado totalmente, pero buena parte de las concesiones están en manos de quienes nos enferman, ¿no? O sea, los principales concesionarios del agua cercanas a centros urbanos, pues son grandes compañías refresqueras que ahorita están en el gran pleito porque pues, alguien dijo que era veneno embotellado y bueno, es toda una discusión, ¿no?
hay intereses. Y en la alimentación ni se diga, ¿no? Una alimentación sana, pues pisa muchos callos, simple y sencillamente nomás la discusión del glifosato, porque la alimentación sana implica que esté libre de sustancias tóxicas que puedan afectar la salud, ¿no? Entonces, pues se arma una discusión, pero es algo en lo que tiene que avanzar y todo se enfoca, porque queda una responsabilidad en los estados, pero lo decía muy claro el doctor Ruy, y a mí me gustó mucho esa expresión, no es que el estado prohíba, obliga a la gente, no, crear ambientes, condiciones para que uno se haga responsable de una salud. O sea, si nosotros decimos que hay que lavarse las manos, por ejemplo, en la pandemia y eso, pues no le vamos a obligar que se las lave. Pero ¿cuál es la obligación del Estado? Ni siquiera obligarlo. Que haya agua potable para que se pueda lavar las manos si no se enferma. Que haya una alimentación adecuada. No es obligarlos a comer, prohibirlos o quitarles, sino es generar la información y generar las condiciones para que uno pueda hacerse responsable de su propia alimentación. Que en la actualidad no lo hay. Si yo decido comer sano, pues va a ser difícil. Productos libres de transgénicos no los encuentro o serían muy caros. Entonces, es crear todas esas condiciones para que todos podamos hacernos responsables de nuestro futuro. Igual con la salud, ¿no? Crear las condiciones para que haya una atención primaria de la salud, pero al ir al médico y seguir sus indicaciones, bueno, pues dependerá de quién de cada persona, pero a partir de información y de que haya condiciones para que uno pueda atenderse y pueda ejercer sus derechos plenamente, que están establecidos y que hay que crear esas condiciones para el Estado tiene la obligación de crear esas condiciones para que ejerzamos plenamente nuestros derechos a la salud, que a todos no hay duda que nos preocupa mucho, pero que está relacionado con el agua y está relacionado con una alimentación adecuada. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Yo, maestro. Juan Galicia, adelante. Sí, gracias, maestro. Gracias a los ponentes, al doctor Ruy López y a la maestra Andrea Fernández. Creo que este tema es fundamental hoy en día a través de los tres poderes de gobierno. Por un lado, el gobierno federal está tratando de implementar toda esa estrategia, pero a su vez también el poder legislativo hoy se ve más involucrado. Y como lo refería Jesús, esto también lleva un impacto en nuestro marco jurídico, que tal vez no sea de carácter obligatorio como algunos otros tratados tienen ese carácter, pero más sin embargo, si se quieren lograr estos objetivos, la Cámara de Diputados está dando un paso fundamental en este quehacer. El centro de estudios y el análisis que se hace tiene que ver con más de 30 leyes que tienen que ver con el sector rural. Estas leyes van desde la propiedad, van desde la planeación en el sector, la comercialización, el financiamiento, la presupuestación. Tienen un impacto y el centro tendrá que tener un papel también importante en esto para poder encontrar esos mecanismos donde la política pública pueda tener y alcanzar estos objetivos. Creo que las herramientas que nos está proporcionando el INEGI son fundamentales, ya que estos problemas tienen que verse de forma integral, desde lo económico, lo social, el medio ambiente. Todo eso que tenemos como análisis en el centro tiene un gran impacto. Yo les agradezco mucho esas herramientas para poder hacer un mejor análisis. Es en cuanto, maestro. Gracias. Muy bien. Gracias, Juan, por tu comentario. ¿Alguien más? Bueno, de no haber algún otro... ¿Sí? Pues nada más las conclusiones. Tú te pediría, Morton, maestro, que nos hicieras favor de hacer algunas especies de conclusiones. Muchas gracias a todos, doctor Ruy, muchas gracias, maestra Andrea, muchas gracias a todos los compañeros y asistentes a este taller. Pues bueno, los ODS, creo que nuestra Constitución también reconoce muchos ODS, ya lo hemos visto que en el artículo 4
artículo 3, el 123, y nombró algunos la maestra Andrea. Entonces, creo que son compromisos y como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, pues es garante de derechos el gobierno, y creo que es una tarea titánica lo que lleva el doctor Ruy López, y en esta propuesta con números alarmantes, con 75% de la población adultos de 20 años y más en sobrepeso y obesidad, y una cifra que lo decía Jesús Guzmán, las cifras del neoliberalismo, una cifra importante de 2012 para la fecha, del 71, pasó del 71 al 75% en obesidad. Entonces, esa es una verdadera pandemia que estamos viviendo. Entonces, es el cambio de paradigma desde qué producir, cómo producir y cómo consumir, el cómo consumir. La maestra Andrea Fernández nos ilustró con una herramienta poderosa en el seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y también contrastó los datos de un estado productor de alimentos como Sinaloa, con problemas de inseguridad alimentaria. Entonces, fortalece también la teoría de pues una nueva estrategia en una política agroalimentaria. También el dato, maestra Andrea, recordar que desde el 2007 no se hace el censo, que es muy importante para toda esta planeación. Estamos viendo que se tendría que hacer una reconversión productiva al tener que producir de una manera diferente, con lo que se ha mencionado en el centro, que mencionó el maestro Jesús Guzmán, con los circuitos cortos, y que coincide con el doctor Ruy, con los circuitos cortos y con una alimentación mucho más sana, en una forma agroecológica también. Es parte de los cambios de paradigma. Maestro, participó con una pregunta que pues también pone a pensar, ¿no? La implementación de la política pública, creo que hay que hacerlo, que se interfiere en la libertad, o quién lo modifica. Yo creo que si llegas a una miscelánea, son pocas los productos que sean saludables, y esto yo creo que hay que incidir en la producción de alimentos sanos, que es lo que nos maneja los circuitos, los cortos. El ingeniero Miguel Ponce mencionó sobre los ODS. Yo creo que va en un compromiso total de cada uno. Yo creo que la crisis en la alimentación, la crisis en el agua, la crisis en este ambiente, es por el conocer. Yo creo que se tienen que empezar a socializar información sobre el buen comer, sobre el ejercicio, lo que implica el ejercicio, sobre hábitos en la separación de basura, sobre hábitos en la equidad de género y otros cambios de paradigmas que la pandemia nos mostró. Maestro Gildardo, lo que dice el maestro Juan Galicia, pues también es un reto, y así como ya el doctor Ruy López lo mencionó en el comentario del maestro Jesús Guzmán, pues creo que todo este cambio de paradigma en la producción agroalimentaria va a implicar un cambio en las más de 30 leyes que tienen que ver con el sector rural. Agradeciendo a los ponentes y a todos los participantes, maestro, devuelvo la conducción. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, en primer término, pues ya los retos siguen. No hemos todavía logrado avanzar lo suficiente en
en el logro, en el alcance, en la conclusión de esos objetivos. Debíamos ir por lo menos en una tercera parte. Estamos en el 2020, hasta el 2030. Pero pues vamos a ver sobre todo qué nos dice, aunque ya afortunadamente ya tenemos un gran punto de partida, la estrategia legislativa para la Agenda 2030. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué normas hay que revisar y qué hay que también implementar, diseñar y dictaminar? Y sobre todo, conocer dentro del Programa Económico 2021, que se presenta el 8 de septiembre, cómo viene el presupuesto, ¿sí? Cómo viene el presupuesto de egresos de la Federación y la relación de cada uno de los programas presupuestarios para contribuir al avance en el logro, en el alcance de los objetivos. ¿Verdad? Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes y yo me complace en haber tenido con nosotros tan doctas y tan apreciables y conocedoras opiniones de la doctora Andrea Fernández y del doctor Ruy López. Fue un privilegio, debo decirlo. Debo decirlo yo como universitario, como catedrático universitario, escuchar a las voces autorizadas, conocedoras del tema, de estos temas trascendentales para la vida pública del país y de la sociedad mexicana, sobre todo en momentos en que se encuentra lastimada en su salud y de que ve que el horizonte pues no tiene claridad inmediata, puede tenerlo en mediano plazo quizá, pero darle la expectativa de que las cosas pueden ser mejores, eso es bueno. Eso es bueno. No todo debe ser pandemia, virus, bicho, etcétera. No. Ahí también se está batallando, se está luchando todos, sociedad, gobierno, academia, todas las instituciones, por hacer que este país sea mejor. ¿A través de qué? De esos objetivos del desarrollo sustentable. Ese desarrollo sustentable que debe ser tomado muy en cuenta porque finalmente va a ser lo que se herede a quien viene, se herede a quien suceda a estas generaciones actuales. Que no nos reclamen mañana o pasado y que digan, miren nomás lo que nos dejaron. No, precisamente tenemos que educar, tenemos que difundir la importancia del desarrollo sustentable o sostenible. Tenemos que difundirlo, en qué consiste y cuáles son los beneficios que traerá a todos. Comenzando desde el simple, por nosotros, en lo individual. Por el simple mortal iba a decir. No, por nosotros. Y luego ya hacerlo general. Muchas gracias una vez más, doctora Andrea Fernández. Muchas gracias, doctor Ruy López. Fue un privilegio tenerlos con nosotros. Y yo quisiera que esta primera comunicación que tenemos sea permanente. Cuenten ustedes por lo pronto con el apoyo del parte del centro, del CEDERSA, y nosotros somos, digamos, ávidos consumidores, como decía el maestro Gilberto Loyo, que me dio clase de estadística en la antigua Escuela Nacional de Economía. Hay que aprovechar las estadísticas, hay que consumir, porque él decía que había poco consumo de estadísticas. Es un alimento. Afortunadamente no genera diabetes, genera conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aprovecharlo, vamos a hacerlo. Y por lo pronto yo quisiera mostrarles un reconocimiento
si los tenemos en la pantalla, a la maestra Andrea Fernández Conde, se lo haremos llegar, ¿sí? Y al doctor Ruiz López Ridaur, también se lo haremos llegar este reconocimiento del CEDERSA por su participación como ponentes en el taller hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable en México. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un gran foro y un gran taller. Gracias a todos. Pues con esto clausuramos este importantísimo, trascendente y muy estimulante, muy optimista, porque se ve que estamos haciendo algo por mejorar cómo estamos. Gracias una vez más.